El parque de diversiones está abierto. Nuestro siguiente tema es densidad y peso específico. Este tema en particular quiero que lo pongan en su cuaderno de esta manera, en dos columnas. Ya sea que dividan la hoja de su cuaderno en dos columnas, así como está la hoja de máquina, para que quede en una sola página, o pongan densidad de este lado y peso específico de este otro lado. Es decir, que al abrir la libreta les quede del lado izquierdo densidad y del lado derecho peso específico. De tal manera que cuando abran la libreta, ¿sí?, puedan comparar ambos temas. ¿Por qué? Porque son muy similares. Ahorita les voy a explicar en qué varían. Si ya lo hicieron como les dio la gana, es decir, no pusieron el tema de densidad de este lado y el tema de peso específico de este otro, no importa. Así déjenlo. De hecho, deberían de volverlo a hacer, pero no se apuren, así lo pueden dejar. Ahora bien, ¿qué es la densidad? Entonces aquí tenemos la definición. Densidad es la cantidad de materia, o sea, de masa, de un determinado volumen. Es decir, la cantidad de madera, de fierro, de cemento, de aire que ocupa un determinado volumen. Entonces, esta es su fórmula y las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Este tema lleva una pequeña tabla, así es que esa no la deben de olvidar. No deben olvidar el ejemplo matemático donde se aplica la fórmula, se hace la manipulación de ella, es decir, se despejó el volumen, ¿sí? Nótese. Y se hace el análisis de unidades. Vean aquí el análisis de unidades para que quede en centímetros cúbicos. Esta tablita es bien importante. Ahorita se las voy a explicar. Aquí tenemos dos bloques de diferente tamaño de madera de pino, ¿sí? Entonces la densidad nos va a decir qué tanta madera hay en el volumen que ocupa este cubo. Vamos a ver la tablita. Madera. Si se fijan, la madera tiene un rango de valores. ¿Por qué? Pues aquí lo dice. Según el tipo de madera va a ser la densidad de esta. Es decir, si es madera de pino va a tener una densidad. Si es madera de roble va a tener otra densidad. Si es madera de nogal va a tener otra densidad. Por eso ahí la madera nos maneja un rango de valores. Entonces, chéquese bien aquí cómo el agua tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que por cada centímetro cúbico que tengamos, vamos a tener 1 gramo de masa. O bien, dicho de otra manera, en las unidades del Sistema Internacional de Unidades, por cada metro cúbico de agua vamos a tener 1000 kilos, es decir, 1 tonelada. Pero ¿qué es esto de centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos? Esto lo tuvimos que haber visto en física 1. Bien, esto de centímetros cúbicos viene siendo esto. Chéquense aquí, este es 1 centímetro, ¿sí? Cada cuadrito es 1 centímetro. Mide 1 centímetro de lado. Entonces, si hacemos un cubo, vamos a tener centímetros cúbicos. Fíjense bien, estos son los centímetros cúbicos. ¿Sale? Cada cuadrito es 1 centímetro cúbico. ¿Por qué? Ahí se ve. 1 centímetro por lado. Centímetro cúbico. Si nosotros juntamos 10 centímetros, ahí está, 2, 4, 6, 8, 10. Y lo hacemos una torre, 2, 4, 6, 8, 10 centímetros cúbicos. Entonces nosotros vamos a tener
Y luego todavía le damos de profundidad otros 10 cubitos. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a tener lo que llamamos un decímetro cúbico. Acuérdense que cada 10 centímetros se le conoce como un decímetro. Entonces vamos a tener un decímetro cúbico por lado. Ahí está representado. Un decímetro cúbico, que viene siendo este. Entonces, un decímetro cúbico equivale a lo que conocemos como un litro. Un litro. Este bote siempre nos lo venden como 1 kilo o 1 litro de algo. Ya no los llenan hasta el nivel que debe ser, por lo tanto trae 900 gramos. ¿Sí? Quiere decir que si yo pudiera llenar de agua este bloque, ¿sí? Este bloque de cartón, tendría el mismo volumen o capacidad que este bote. Sería 1 litro. Un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Es decir, un decímetro cúbico es tener un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Siguiendo con nuestro tema, lo que vamos a necesitar para este experimento es una báscula y una cinta de medir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a medir las dimensiones del cubo. Y podemos ver que mide 6 por 6 por 6 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a hacer el cálculo del volumen. 6 por 6 por 6 es igual a 216. 216 en este caso son centímetros cúbicos. Ese es nuestro volumen. Vamos a ver ahora cuál es la masa. Para medir la masa de un cuerpo, de un objeto, nosotros necesitamos una báscula. No confundir lo que viene siendo masa con peso. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Ahí está, 107 gramos. El peso, por otro lado, es dicha masa multiplicada por el valor de la gravedad, que en este caso en la Tierra es 9.8. Para obtener el peso de un objeto solamente hay que multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Nada más que hay que tener cuidado con las unidades. Aquí son gramos y el valor de la gravedad, que viene siendo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, está en metros. Habría que cambiarlo a centímetros o bien los gramos a kilos para que nos pueda dar bien el peso. El peso, si hacemos el análisis de unidades, nos va a dar en newtons, por lo tanto se considera una fuerza. Esa es la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia, se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades, y el peso, al multiplicarlo por la gravedad, se mide en newtons. Bien, ahora si dividimos los 107 gramos entre los 216 centímetros cúbicos, nosotros vamos a tener una densidad de 0.49 gramos por cada centímetro cúbico. 0.49 gramos por cada centímetro cúbico. Y aquí nuestra tabla nos dice de 0.5 a 0.95. Quiere decir que estamos bien. Entonces fíjense bien, nuestro tema es densidad y peso específico. Para obtener la densidad ya vimos que hay que dividir la masa, medida con una báscula, entre el valor de volumen, medido con una cinta métrica. Para obtener nuestro peso específico hay que multiplicar lo que viene siendo la densidad por el valor de la gravedad.
Aquí está la densidad, el valor de la gravedad. Entonces, así conocemos el peso específico. Entonces tenemos aquí una nota. El peso en newtons es el producto de multiplicar la masa por la gravedad. Sin embargo, debido a que se definió primero el concepto de peso y después el de masa, por cuestiones prácticas muchas veces se toma la masa como si fuera igual al peso y se denominan kilogramos fuerza o kilopondio. Por esto es solo válido en la Tierra, ya que si varía la gravedad, es decir, si nos vamos a otro planeta, en la Luna la gravedad es menos, pues entonces el peso variaría. Si nos vamos a Marte, como lo está diciendo Elon Musk, pues entonces variaría también el peso específico, o el peso de cada persona, o el peso de los objetos. Ahora bien, ¿pero de qué nos sirve la densidad? Bueno, esta es una lámpara de lava, se las muestro para que sepan qué contiene. No es más que una base con un foco, una lámpara que calienta los líquidos que están dentro de esta burbuja, de esta ampolleta, ¿sí? Lo colocamos, dentro de esta ampolleta lo que hay es agua y cera. Al momento de que la cera se calienta por el calor producido por el foco, esta se dilata, es decir, aumenta su volumen. Por lo tanto, la proporción de masa entre volumen, es decir, la densidad, disminuye, se hace menor que la del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? En un momento se los muestro. Mientras se calienta la lámpara de lava, vamos a ver hasta qué nivel es un litro. Para esto ponemos el bote y nos da 24 gramos, quiere decir que si le echamos agua, para obtener un litro de agua o un kilogramo de agua debemos de tener 1024, pero tenemos esta tecla en la báscula que dice tare o tara, la presionamos y nos toma como si no tuviéramos ningún objeto sobre ella. Entonces comenzamos a vertir agua. Va subiendo, va subiendo. Ahí tendríamos más o menos medio litro o medio kilo de agua. Ahí está, 505 gramos. Vamos a ver. Damos más agua. Vamos a verter más agua. Oh, cada vez los envases los hacen más chicos. Si era de 993, 999. Ahí está. Ah, no, sí. Sí quedó. Hasta el borde en este bote tendríamos un litro de agua, por lo tanto tendríamos un kilogramo. Un kilogramo, o también sería lo mismo que tener este cubo lleno de agua. Un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico de agua. Recuerden que estamos viendo las características de los líquidos, es decir, de los fluidos, pero
más que nada de los líquidos. La densidad, es otra de las características de los líquidos. Pero como podemos ver en la tablita, no solamente vemos líquidos, sino también vemos sólidos. Pero también hay valores de densidad para los gases. Aquí está el aire. Por eso al principio del curso les preguntaba si un sólido podría ser considerado fluido. Entonces, tenemos líquidos, gases y sólidos. Todos tienen densidad y obviamente peso específico. En esta agua vamos a verter un poco de aceite y vamos a ver qué es lo que pasa. Vean qué pasó con el aceite, flotó. ¿Por qué flota el aceite? Bueno, vemos aquí nuestra tablita que el agua tiene una densidad de 1. ¿Por qué de 1? Porque es nuestro líquido base, es decir, es el primer líquido que conocieron los antepasados. Y vemos que el aceite, aquí no especifica qué tipo de aceite, este era aceite de cocina, pero vemos que el aceite tiene una densidad menor. En otras palabras, podemos decir que el aceite es más ligero o más liviano, por eso flota en el agua. Lo correcto sería decir, el aceite es menos denso que el agua. Entonces, las sustancias menos densas van a ser las que van a flotar. Si vemos por aquí, el hierro tiene una densidad de 7.96 gramos por centímetro cúbico. Es mucho mayor que el agua, por eso el hierro, si echamos un pedazo de fierro al agua, pues este se va a hundir. Pero vean el hielo sigue siendo agua. Pero ¿qué es lo que pasa con el agua cuando se congela? Claro, se convierte en hielo, sí, pero también aumenta su volumen. Por lo tanto, la proporción de masa sobre volumen es menor que la del agua líquida. Vean, el hielo es menos denso que el agua líquida. Por lo tanto, vemos que cuando echamos hielos en un vaso con agua, estos flotan. Asimismo, en el océano, un iceberg es un témpano de hielo y está flotando en el agua. Vean cómo el agua de mar, por contener minerales, es decir, por contener sal, el sodio, es mucho más densa que el agua normal, ¿sí? Que el agua dulce. Entonces, al momento de que el hielo tiene una densidad menor, es decir, el iceberg va a flotar en el agua de mar. Todo empieza con la observación curiosa de la realidad. Miren qué pasa si pongo estos dos objetos en el agua. Primer paso, ¿qué observamos? Que el cubo de madera flotó y la bolita de plastilina se hundió. Segundo paso. Hacernos una pregunta. ¿Por qué la madera flotó y la plastilina se hundió? Tercer paso. Hipótesis. Porque el cubo es más liviano y la plastilina más pesada. Cuarto paso. ¿Qué experimento podemos hacer para probar esa hipótesis? ¡Ya sé! Este pedacito de plastilina es más ligero que el cubo de madera. Si la hipótesis de Tito es cierta, los dos tendrían que flotar. El experimento probó que la hipótesis estaba equivocada. Nueva hipótesis. La flotabilidad no tiene que ver con el peso, sino con la densidad. O sea, con cuánta masa tiene un volumen determinado. Creo que la madera es menos densa que el agua y la plastilina más densa. ¿Cómo podemos probar esa hipótesis? Si hubiera una manera de que la plastilina ocupara más volumen manteniendo su peso... ¡Claro! Yo sé cómo hacerlo. Nuevo experimento.
Si la nueva hipótesis es cierta, este objeto, aunque pesa lo mismo, ahora desplazará un volumen mayor de agua y no se hundirá. ¡Bien! ¡Sí flotó! ¡Felicidades! Llegamos a una conclusión. El empuje que experimenta un cuerpo hacia arriba depende del volumen del líquido que desaloja. Acaban de descubrir el principio de Arquímedes. Si tan solo a Arquímedes no se les hubiera adelantado unos cuantos miles de años. Solo faltaría hacer mediciones y cálculos para expresarlo de manera matemática. Pero no se preocupen, Galileo también se les adelantó ya. Aquí está la lámpara de lava. La cera se calienta, aumenta su volumen, disminuye su densidad, se hace más ligera que el agua, sube. La cera que está arriba se enfría, aumenta su densidad, es decir, se hace más pesada y regresa abajo. Y ese ciclo se repite, se calienta la cera, se hace más ligera, sube, se enfría, se hace más pesada y cae de nuevo. ¿De qué lado me veo menos gordo? Eso es todo, amigation. Recordation. Suscribation a este canalation.